Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. En esta oportunidad desarrollaremos un laboratorio virtual sobre circuitos eléctricos y sus componentes. Lo vamos a hacer en la plataforma Club Labs. Entonces abrimos nuestro perfil en Club Labs, nos vamos a ubicar en Labs. En Labs vamos a abrir una serie de opciones entre las que vamos a elegir física. En física vamos a elegir la sección electricidad. En la sección de electricidad vamos a trabajar con magnitudes eléctricas. Aquí hay una breve descripción de lo que vamos a tener en este escenario. Esta simulación 3D recrea un laboratorio para el estudio de magnitudes eléctricas. Para el desarrollo de esta práctica, el estudiante dispone de un tablero eléctrico en el que se pueden conectar diferentes cargas, como una resistencia a calefacción, un motor, dos bombillos y una batería que entrega 12 voltios de alimentación. Es necesario determinar el voltaje, la corriente y la potencia para cada una de las cargas que se conectan al tablero. Vamos a abrir entonces el entorno. Bien, antes de ingresar a la estación nos piden verificar nuestro usuario y contraseña, lo debemos validar y ya nos encontramos entonces con el simulador. Y aquí nos ubicamos frente al sitio de interacción de la práctica. Nos sale un anuncio que nos indica cuál es el contexto de la situación. En una empresa de fabricación de insumos eléctricos están verificando que 4 productos cumplen con el estándar de calidad para poder ser comercializados. Tú, como técnico electricista encargado del departamento de pruebas, debes determinar los parámetros eléctricos de cada elemento y verificar si la potencia hallada cumple con los parámetros de corriente y voltaje de cada uno de los elementos. Entonces, en la siguiente pestaña nos indican o nos orienta respecto al procedimiento. Nos indican los elementos que vamos a tener: una batería, un batímetro, un amperímetro, un voltímetro, una resistencia de calefacción, un motor y bombillos. Y nos dicen que arrastremos la batería hacia su soporte, que lleva hacia el circuito cada uno de los elementos de las cargas disponibles en el laboratorio. Cierre el circuito conectado al tablero y compruebe qué pasa con la carga conectada al circuito. Tome nota de los valores mostrados en los medidores de lectura de las magnitudes. En las notas del laboratorio registre los valores de corriente, repita el procedimiento para cada una de las cargas disponibles y después de registrar los datos asociados a las 3 cargas, presiona el botón verificar. Si los datos son correctos, ha superado el reto y por lo tanto eso se tendrá en cuenta en el momento de generar el reporte. Vamos entonces a iniciar nuestra práctica. Entonces en el entorno tenemos una mesa donde tenemos establecido un circuito. Recordemos que un circuito eléctrico es un camino cerrado por el cual fluye corriente. La corriente necesita para eso entonces elementos como la fuente, que aquí tenemos en la batería. Tenemos elementos también dados como resistencias, motores, bombillos y un switch que nos va a permitir que por medio del conductor que está fijado al tablero pueda transitar la corriente. Y aquí vamos a encontrar los parámetros físicos que nos interesa medir: voltaje, corriente y potencia. Recordemos que un parámetro físico es una magnitud física de un fenómeno o de un cuerpo y que permite su análisis, comprensión y explicación. De allí que sea importante ello. En el bolígrafo podemos ir tomando nota entonces de los valores que nos va indicando el proceso. Entonces, una vez establecer las condiciones, vamos a iniciar nuestra práctica. Lo primero entonces en este proceso es poder ubicar nuestra batería en el soporte. Entonces la batería es el elemento que suministra la energía necesaria para poder poner en movimiento las cargas. Este soporte, esta batería, se debe ubicar en este soporte inicial. Inmediatamente notamos que tenemos un voltaje de 12 voltios. Y aquí vamos a tener la medida de los amperajes y del vatiaje dependiendo de cada uno de los elementos. Vamos entonces a ubicar en primera instancia la resistencia. El circuito está cerrado, no hay ninguna medida porque debemos cerrar el switch para que haya flujo de corriente. Y automáticamente entonces nos aparecen los datos correspondientes para el elemento resistencia: 12 voltios, 2.4 amperios y 28.8 watts. Estos elementos son los que vamos a transcribir entonces en nuestra práctica y por lo tanto vamos a abrir el libro de notas. Entonces en el libro de notas, en resistencia, el voltaje es 12, la corriente 2.40
y la potencia 28.8 o 80 watts. ¿Ven? Entonces ahí ya tenemos consignado los elementos de nuestra resistencia. Ahora bien, cerramos el switch, retiramos el elemento y nos dirigimos ahora hacia el motor. Lo ponemos en el mismo soporte para que se cierre el circuito y por allí fluya la corriente. Abrimos el circuito, miren, abrimos el circuito en el switch y ya tenemos las lecturas que necesitamos. Entonces, para el motor tenemos lo siguiente: el mismo voltaje que está siendo proporcionado por la fuente, una corriente de 1.2 amperios y 14.4 watts de potencia. Estos serían los datos que vamos a registrar entonces en nuestro tablero de apuntes. Entonces, voltaje, el motor 12, la corriente del motor 1.2 o 1.20 amperios y la potencia 14.40 watts. Cerramos el sitio de apuntes y cerramos el switch, abrimos el switch y retiramos el motor. Ahora ponemos el bombillo y abrimos el circuito. El bombillo se ilumina evidenciando paso de corriente por su interior y aquí tenemos los parámetros respectivos del bombillo número 1. Tengan cuidado, por favor. Bombillo número 1, 12 voltios, 0.8 amperios y 9.6 watts de potencia. Abrimos nuestro escenario, es el bombillo número 1, 12 voltios, corriente de 0.80 y potencia de 9.60. Cerramos entonces el registro de notas, cerramos el switch y ahora tomamos el último elemento disponible en nuestra práctica, que es el bombillo número 2. Abrimos el circuito, hay evidencia de tránsito de corriente porque se ilumina y tiene sus propios parámetros. El mismo voltaje porque la fuente es la misma, 0.6 amperios de corriente y 7.20 watts de potencia. Entonces 12 voltios, corriente 0.60 y 7.20 watts de potencia. En este momento ya tenemos todos los datos completos. Vamos a ir a verificar y nos indica que felicitaciones, los datos de las magnitudes eléctricas observadas en la teoría han sido registradas de manera correcta. A continuación podrás generar el reporte y le damos continuar y esperamos que se genere el reporte. En todo proceso de la plataforma CloudBlast nos va a hacer una evaluación conceptual al término de la misma y que se van a anexar al proceso de generación del reporte. Las siguientes son las preguntas correspondientes a el procesamiento de los elementos del circuito eléctrico. ¿Existe el voltaje en el circuito abierto? Es decir, con el interruptor apagado. Entonces nosotros pudimos observar que mientras que la batería estaba conectada, a pesar de que el circuito estuviera sin entregar corriente, siempre había voltaje. ¿Existe la corriente eléctrica en un circuito sin carga? En ese caso es falso. ¿Por qué? Porque la carga es aquello que fluye en forma de corriente a través de ser partículas en movimiento. ¿Es la batería usada en el laboratorio una FEN, una fuente de energía electromotriz? Verdadero, dado que se puso en funcionamiento nuestro motor. A mayor corriente en un circuito, mayor potencia disipada en la carga. Verdadero, da que a tener mayor corriente circulando puede entregar más potencia a los elementos. La cantidad de corriente se relaciona con el consumo de la carga. Esta afirmación es verdadera en tanto la corriente es el movimiento o flujo de la carga y entre mayor carga y mayor corriente haya, pues está consumiendo mayor carga. Le damos terminar y en este momento ya aparece nuestro reporte y nos genera ahora un PDF. Aquí encontramos el PDF con el nombre del usuario, la fecha en la que realizó, el tiempo estimado, la calificación, la evidencia del registro de los datos, las preguntas abordadas y de esta manera realizamos la práctica de circuitos eléctricos en CloudLabs.